Hola, profe, buenos días. Bueno, pues acá estoy presentando el video de mi presentación. Eh, Como tal, me toca el lote 4 del arte moderno de Bogotá. Pues en este caso yo estaba en el grupo de 3. Pero pues decidí salirme, ya que la normativa que tú nos habías dicho. Bueno, en cuanto a eso, pues me ha tocado volver a generar información. En cuanto a eso, y pues esto es lo que más o menos he podido sacar hasta ahora que tenía. Hay cosas que me faltan, pero pues lo tienen mis otros compañeros. Sí, bueno, como tal, pues vamos a empezar con la línea de tiempo. En este caso, pues la investigación como tal en cuanto a la historia tanto de las nieves como del Museo de Arte Moderno. Sí, bueno, pues todavía falta información, pero esto es lo que puedo sacar, digamos, de la biblioteca, información de internet. Bueno, en cuanto a la línea cronológica, bueno, pues en cuanto estamos ya en la época de 1540, ya como tal establecido, ya como parte de la colonia española. Pues este sector desde el principio pues fue zona de influencia comercial, sí. Durante la visita del virrey desde Santa Marta, pues se estableció como un sector comercial, ya que se generó la Plaza de Mercado de San Francisco, posteriormente Plaza de Mercado de las Nieves. Fue un lugar de atracción turística por la llegada y salida de viajeros hacia las rutas del norte, hacia Barranquilla, Santa Marta y hacia la ruta de la sal. Sí, pues en este caso, pues esta zona se desarrolló básicamente respecto a la plaza de mercado de San Francisco en su momento. Ya hacia los años 1600 y 1700 empieza la construcción de la iglesia San Diego, sí, como tal, un eje de una jerarquía pues de instrucción y de valor patrimonial de la ciudad. Sí, en ese tiempo pues los franciscanos llegan y desarrollan esta iglesia. Primero se desarrolló como capellanía, luego ya se desarrolló pues como iglesia como tal ya en los años 1800 y 1900. Respecto al anterior, se convierte en un centro cívico comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que pues con la llegada del alcalde de Santa Marta, para una visita como de carácter pública, pues él llega con ciertos elementos de alimentos, llega con semillas, llega con transformaciones que lo que generan es que la ciudad y la parte de las nieves y de San Diego pues se desarrolle mucho más hacia lo de la plaza de mercado. Entonces se desarrolla un desarrollo comercial, de mercadeo, de alimentos. Con él llegan artesanos, llegan otro tipo de situaciones. Adicional a esto, pues con parte de la revolución industrial, pues entonces empiezan a traer ciertas fábricas y se vuelve pues el centro cívico comercial como tal. Aparte de esto se generan ciertos poderes administrativos, no solo ahí en las nieves, sino pues en el Parque Santander. Sí, allí pues era el sitio de reuniones pues, de los encargados de la Santa Fe de Bogotá en su momento. Sí, y se construye el molino de cubo de la ciudad y desde allí se empieza a desarrollar cierto atractivo comercial, sí, y cierto desarrollo residencial con la llegada de más habitantes pues y de obreros a trabajar. Ya en el año 1750 pues ya encontramos que se genera la construcción de la carrera séptima y se divide toda la zona del barrio de las Nieves. Sí, ya se divide en dos sectores: el sector norte, que comprende pues de lo que es actual el Mambo, el Parque Santander hacia arriba, hacia el norte, hacia los cerros orientales, y el sector sur pues que se puede conectar actualmente pues de la Torre Colpatria hasta la Plaza de las Nieves actualmente, y hacia abajo, hacia el sur, hacia el occidente, perdón. Bueno, pues como comentaba, se sigue desarrollando este sector en una zona industrial. Sí, entonces llegan las fábricas, se desarrollan más molinos, hornos, y se vuelve un sector para la compra y venta de amasanderías, es decir, todo lo que tiene que ver con panes, con semillas. Todo esto se empieza a desarrollar tanto en la plaza de mercado como en el sector de las nieves como tal, todo este sector adicional del comercio que se empieza a desarrollar dentro de las construcciones y afuera de ella por toda la carrera séptima. Sí, ya en el año 1790 pues lo que encontramos pues en los límites rurales
Ya lo que tiene que ver, diríamos, desde la calle 26, después de la calle 26 y después de la carrera 13, actualmente lo que podríamos ver, bueno, pues se desarrollan ciertos desarrollos como tal hacia el cementerio de los pobres, como comentan en la actual carrera 13, bueno, pues se desarrollan zonas de cultivos del barrio y la plaza. Esto para ayudar a, pues, a alimentar la plaza de mercado y que se desarrollen otro tipo de actividades. Es decir, que este sector llegan obreros, llegan trabajadores y se empieza a volver un sector como muy comercial, industrial, ¿sí? Y de mercadeo. Ya en 1800, bueno, pues ya este sitio ya se vuelve un sector como bipartidista político, pues fue escenario de luchas e independencias. En la iglesia de San Diego se presentaron pues muchos pues asesinatos y ciertos factores respecto a la independencia, muchos próceres. Y pues empieza a transformar el suelo. Ya con la llegada pues con el desarrollo y la apertura pues más de las colonias pues empiezan a llegar artesanos, molineros, empiezan a llegar albañiles, empieza a desarrollar mucha construcción alrededor y en las periferias, inclusive ahí en esa época mucho después nace el barrio de la Alameda. Respecto a esto que empieza a pasar, entonces el sector se empieza a volver un sector netamente comercial. Ya en 1850, sí, a 1890, ya después de ser como liberarse de la colonia, pues el sector mantiene sus costumbres, su uso, empieza a desarrollarse pues la sectorización más de las nieves empieza a disminuir, ya que se fragmenta y se divide, y aparte las aguas, el barrio Egipto, todos estos sectores pues empiezan a salir de la zona de las nieves. Sí, bueno, pues en cuanto a la población, pues representa netamente el sector comercial de la ciudad, albergando pues diferentes aspectos en cuanto a ventas ambulantes, comerciales, se desarrolla la carnicería, las carnicerías, la única carnicería que en ese momento el sector de carne se desarrolla en este lugar de las nieves. Sí, el comercio artesanal crece muchísimo más, ya se representa sector como el sector de venta ambulante de comercio y se puede encontrar menudeo y pues diferente mercadeo. Sí, ya hacia 1900 pues ya empieza otro tipo de desarrollo en cuanto a equipamientos y edificios pues de gran envergadura, sí. Ya se empieza a desarrollar el sector, se mantiene como el límite de urbanístico del sector urbano de la ciudad y empieza a generarse otro tipo de actividades pues porque ya se establece la gente y ya se empieza a utilizar las ciertas construcciones y se empiezan a desarrollar zonas residenciales y comerciales dentro de la misma construcción. Adicional a esto pues ya se establece como el Circo de San Diego, posterior Plaza de Toros. Ya la iglesia de San Diego ya se establece como una iglesia como una de las más importantes con la de las Nieves. Sí, ya la iglesia de las Nieves. Ah, bueno, la iglesia de las Nieves generó una reconstrucción por un incendio que ocurrió. La Plaza de las Nieves pues está ya constituida al lado del mercado de San Francisco y se desarrolla pues la carrera séptima. Sí, se empieza a desarrollar todo y se empieza creo que a desarrollar la construcción tanto del cementerio central, sí, y se empieza a todo ese cementerio, el antiguo cementerio de los pobres, pues muchas de esas como digo, muchos de estos ataúdes y personas que perecieron pasan los envían hacia allá, muchos quedan ahí, actualmente pues se podría decir que encima, debajo de las construcciones actuales pues hay muchos cuerpos, ¿no? Bueno, hacia 1940 y 1960 pues se desarrolla como esa densificación actual de la ciudad con la llegada de muchos habitantes. Ocurre lo del Bogotá, entonces pues empiezan a reintegrar y desarrollar muchísimas más cosas, empiezan a cambiar, hay usos cambiantes y empieza la densificación de la ciudad, entonces empieza como a generar cierto abandono en ciertos sectores y ya se vuelve un sector netamente comercial, ¿sí? Adicional a esto pues con esta revolución
del modernismo en la arquitectura, pues se construye en el planetario, empieza a generarse el parque bicentenario, se vuelve un sector atractivo y turístico, y pues por el límite urbanístico pues empieza a generarse como un sector hotelero en algunas partes de las Nieves, no netamente en el actual Vic pues en su momento fue, lo que alcancé a investigar fue parte de pues como de la salida y entrada, y pues la 26 también generaba este tipo de situaciones, entonces era un sector como para esperar buses, salida de buses, ventas, comercio, se sigue manejando, se sigue manteniendo, ¿sí? Y ya pues se genera la carrera séptima como eje de distribución, y pues este sector hace parte de un sector pues muy concurrido, como lo comentaba. Ya sea en 1970 y 1980 pues empieza la transformación del sector, ya hay una densificación eh, muy grande en la ciudad. Empieza a abandonarse ya ahora sí ya el sector residencial en esta ciudad, y se vuelve como centro, como un centro de comercio y centro bancario. Ya se empieza a desarrollar todo lo que es el centro internacional después de las Nieves hacia el norte, hacia Chapinero. Se construye la Torre Colpatria. Aquí como tal ya se construye el Museo de Arte Moderno, pensando pues en este desarrollo inmobiliario, este desarrollo de edificabilidad que se estaba desarrollando ahí en este sector, sí. También se desarrollan las torres que construyó Rogelio Salmona, se me olvidó el nombre, se me escapa, qué pena con ustedes. Y pues este sector ya se vuelve como netamente de edificaciones, de rascacielos en su momento, entonces ya la gente empieza, pero se mantienen las ventas ambulantes, ya empieza a generarse cierta inseguridad, ya la 26 se cae, el centro histórico ya se empieza a volver pues un poco diferente, ¿no? Listo, bueno, me falta más información, profe, pues no sé qué pienses respecto a esto, ya me voy guiando pues hacia qué va mi equipamiento o mi propuesta de intervención. Ya el análisis de la aerofotografía, profe, qué pena, no lo he terminado realmente. Esta era la parte que estaba haciendo esta era mi parte respecto al grupo en el que estaba. Pero lo que he hecho, pues, básicamente es mi análisis de cartografía. En cuanto, pues, aquí ya podemos ver cierto inicio. 1810, pues, el sector urbano de la ciudad, pues, era bastante, pues, pequeño. Del resto era un sector rural respecto a la actual pues dimensión que tiene Bogotá. Se generan varios ejes naturales dentro de la ciudad, ya que representa pues el río San Francisco, el río Fucha y otros ríos que de gran envergadura, que en ese tiempo pues eran parte cotidiana de la ciudad, sí, no los habían eliminado como tal. Pues el área rural era un área grande. En cuanto al eje vial, pues ahí se nota que pues la séptima siempre se ha mantenido como la división y distribución de la ciudad. El uso cambiante pues ya se va expandiendo la ciudad. Ahí se presenta como donde está el futuro Vic. Sí, como tal los edificios representativos pues eran ya la Plaza de Bolívar, la Plaza de las Nieves. No había como un edificio como tal que generara y pues los cerros orientales, ¿no? Y cómo se generaban los mapas en ese tiempo, ¿no? Bueno, ya acá en 1911 ya se empieza a desarrollar mucho más la ciudad, sí, se empieza a generar una división urbana natural, se mantiene, pero en la 13 con el río San Francisco, sí, ya se eliminan varias de las fuentes naturales y ejes naturales de la ciudad. Por tanto, solo queda el río San Francisco y se empieza a urbanizar como tal la ciudad. Ya no está fragmentada ni dividida en ciertos sectores. El sector rural empieza a disminuir. Se empieza a generar ciertos proyectos como tal. En este caso el camellón de San Victorino, la Plaza de las Maderas, ya con el desarrollo de la estación de la Sabana ya construida. Ya se genera pues el tren. Se me olvidó el nombre como tal de el tranvía. Empieza a generar el tranvía pues por toda la séptima con un recorrido pues muy lineal. Empieza a conectar la parte de Chapinero con la parte ya de Las Cruces y San Bernardo.
Por allí ya se incluye pues donde iba a quedar nuestro, que pues sigue generando lo que comentaba la línea de tiempo, un sector netamente pues turístico. Y el limítrofe entonces de la salida y entrada de los bogotanos y pues los que quisieran visitar Bogotá llegaban, el sector ya se vuelve como comercial. Y pues esto hasta ahora se hace el análisis de la cartografía, sé que me falta un poquito más. Bueno, ya en cuanto a análisis del DOFA, bueno, como tal, pues se desarrolla el análisis micro pues en los sectores de que al norte pues los límites entre el centro internacional, al sur alcanzamos hasta la iglesia de las Nieves, en el oriente pues cogemos hasta la carrera cuarta, tercera, y al occidente pues hasta la carrera octava y novena, ¿sí? Bueno, en cuanto a análisis que, bueno, en debilidades que podemos encontrar pues una alta inseguridad, muchísimas tensiones de movilidad, a pesar de que hay peatonalización por la carrera séptima, pues se empieza a evidenciar pues cientos puntos de vacíos urbanos. En este caso, un vacío urbano pues sería toda la manzana de nuestra intervención del BIC. El espacio público y sectores donde están deterioro, más que todo pues no las vías principales sino las vías secundarias, todo lo que tiene que ver con la carrera octava, novena, la calle 22, 24. Son ciertos sectores en los que se ha desarrollado algún tipo de intervención de urbanismo, de espacio público, pero por la alta presencia, digamos, de que el centro está muy abandonado, pues se genera este tipo de situaciones en que se empieza a deteriorar, ¿sí? Más que todo en estos sectores donde no es muy concurrido la gente. La séptima pues sí se desarrolla pues como ese eje tradicional, ese eje de distribución de la ciudad. Bueno, poca accesibilidad al BIC en cuanto a que no porque no haya accesos, sino porque es muy poco lo que se genera en cuanto al acceso, ya que pues en el Parque Bicentenario hay ciertas horas que está vacío, totalmente vacío, no hay una transformación en cuanto a que haya un recorrido muy usual dentro de los habitantes o de la población flotante. Lo mismo pues en este camino, en este pasillo peatonal que hay por el lado oriente de la entrada del Mambo. Sí, de hecho actualmente pues sirve mucho como parquear informal de motos, pero de todas maneras se sigue generando la escultura, la escalera y se sigue llegando pues al Mambo y al Parque Bicentenario. Parece son zonas que realmente están muy deterioradas y un poco abandonadas. En cuanto a las tensiones de movilidad, pues recordemos que ya después de la 24 ya se acaba la paternalización de la séptima, entonces se generan ciertas tensiones ahí en ciertas horas. En otros horarios pues es muy relajado, pero ya cuando se cruza la 26, pues la gente todavía genera este tipo de situación de seguir peatonalizándola, entonces hay muchos cruces, de pronto ha habido ciertos roces, ciertos accidentes, ¿vale? Pero porque la gente ya, y pues lo de los vendedores ambulantes, pues porque ya invaden el carril vehicular, por lo que se sigue generando todo este sector comercial y toda esta zona desde la Plaza de Bolívar. Sí, pues como ven, pues ahí ya alta contaminación, ausencia de zonas verdes hay, pero como tal en el BIC y en ciertas zonas de la calle 24. En la séptima pues sí, no pasa nada. En cuanto a oportunidades y fortalezas, pues ahí sí me equivoqué, profe, pues porque hoy en esta iba a poner oportunidades, pero pues lo desarrollé pues como las fortalezas. Y pues en oportunidades que hay, pues en cuanto a oportunidades está todo este sector turístico de la séptima, todo este sector de la peatonalización de la séptima. El mismo vacío urbano se genera como una oportunidad para desarrollarse al lado del Mambo, y ya que pues todo este sector es un sector bancario, es un sector, unas zonas del Hotel Tequendama es un sector hotelero, es un sector turístico, pues y adicional a esto pues hay un dato que es que ahí se desarrolla en este parqueadero el mercado de las pulgas, entonces pues se podría decir que se puede incluir algo como comercial ya como una primera propuesta, ya que todo este sector históricamente y pues
En cuanto a desarrollo, siempre se ha desarrollado hacia el sector comercial, ¿no? La carrera séptima y todos estos locales comerciales, los mismos vendedores ambulantes nos brindan esa generación de algo comercial. Lo mismo el paseo comercial Pasiur, el centro comercial este que queda colindando con el Mambo y con el vacío urbano, también nos brinda este desarrollo comercial, ¿no? Y toda esta población flotante y esta población pues netamente que permanente, pues nos brinda como esta primera propuesta, ¿no? Que es como la conclusión a la que llego. En cuanto a fortalezas, pues que podemos encontrar, lo que vuelvo a reiterar, la información es algo netamente pues comercial, ya con el desarrollo histórico que vemos de la línea de tiempo con estos equipamientos y esta urbanización y edificabilidad hacia altos pisos. Con el desarrollo pues se puede evidenciar, pues el Centro Internacional nos brinda un desarrollo pues muy grande, una apertura hacia algo que complemente con estos equipamientos. Sí, ya tenemos establecidos ciertos equipamientos como lo son la Biblioteca Nacional, el Planetario, el mismo Parque Bicentenario nos brinda paciente integralidad como si fuera parte del Mambo. Eso fue pues lo que encontré. La Iglesia de las Nieves también nos representa, y con la Plaza de las Nieves, la misma Torre Colpatria nos brinda como cierta población flotante y permanente respecto a algo que pueda complementar todos esos equipamientos basado pues en los usos que hay alrededor, ¿no? No solo el uso internacional del banco, sino podemos complementar con el Hotel Tequendama como equipamiento también. Entonces, buscar algo que históricamente y que todavía se mantenga, ¿sí? Y que se pueda desarrollar respecto a esto. ¿Sí? Estas son nuestras oportunidades. Y la carrera séptima, la calle 26 también como eje hacia el aeropuerto, entonces nos brinda pues cierta cercanía y cierta como conectividad, y pues es un punto muy central de la ciudad y de distribución. ¿Sí? Nos brinda eso la carrera séptima, la calle 26 y la carrera tercera. Y la misma Caracas, pero pues ya eso es un análisis meso. Bueno, en cuanto a amenazas, como tal las amenazas pues ya es más pensando a futuro en cuanto a la propuesta, pues porque realizando pues esta primera propuesta pues se genera como cierta, más en cuanto a la integralidad horaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como yo lo mencionaba, en ciertos horarios el sector, no como tal en la séptima, sino en las vías complementarias, en la calle 22, en la 26, encima del parque, se genera cierto abandono en ciertas, porque no hay casi mucha gente. Sí, adicional a esto, pues muchos habitantes de calle, se generaron muchas tensiones peatonales en cuanto a los vendedores ambulantes, ventas, contaminación auditiva. Entonces, y lo otro es la posición del Mambo. Sí, yo siento que la posición del Mambo en amenazas, y porque pues queda en un sector un poco elevado, pero queda como muy dividido por ese parqueadero. Entonces la gente, yo a veces como sentí como esa sensación de que tengo que voltear allá, entonces me queda muy largo porque no puedo pasar por el parqueadero, lo puedo ver el Mambo. ¿Sí me entiendes a lo que quiero llegar? En cuanto a lo otro, pues, ¿qué otras amenazas? Lo vuelvo y lo comento. ¿Cómo integrar esta propuesta comercial? ¿Sí? Y aparte, pues, generar, desde el principio, pues, he pensado en la ampliación del Museo de Arte Moderno, o sea, ampliar mucho más. Y ya que el sector, pues, respecto al PEM es uso de libre intervención, pues, ampliar ese PEM, o sea, no dejarlo como muy allá, muy dividido, muy solo, sino pues incluirlo en la carrera séptima, ¿no? Traerlo hacia la carrera séptima, generar como ese juego de otro equipamiento central con la Torre Colpatria, algo que me complemente pues el planetario, pero que me siga integrando ese parque bicentenario con el Semambo para que la gente pueda acceder, ¿sí? Algo como comercial, cultural, pensando pues en el Museo de Arte. Bueno, pues en cuanto a pues estas conclusiones del DOFA, pues esto es lo que comentaba. Listo, bueno, entonces cuanto al usuario, pues esta primera propuesta que generaba, pues concluir lo que digo. Hay dos tipos de población.
una flotante y una residente, pero esa residente es, cuanto a residencial, es muy mínima por el edificio de apartamentos que hay, es muy mínima. Esta población residente yo la explico más como trabajadores, ¿sí? Que se genera pues una residencia en ciertos horarios, entonces es, digamos, en horas pico, en horas valle, o en un horario laboral hay una población residente, ¿sí? Que está metida en ciertos edificios, en los sectores comerciales, en los locales, y ya después pasa a ser una población flotante. Y los mismos residentes pueden ser los mismos vendedores para mí, ¿sí? Entonces, población flotante, pues compradores y vendedores de los locales comerciales, turismo, en residentes pues es una minoría como lo estoy comentando. Pues la población de localidad de Santa Fe, pues ahí ya generé pues un índice de habitantes de perdón, ahí me quedo muy borrosa, 100.000 mujeres, 100.000 hombres, 235,85 hectáreas habitadas por kilómetro cuadrado y 99.119 habitantes residentes. ¿Sí? En cuanto, bueno, pues, ¿qué población flotante podemos establecer? Bueno, turistas, como lo dije, en ciertas ocupaciones horarias. La población flotante pues ocupa una ocupación horaria constante, pues porque es una población que se va moviendo por todo el recorrido de la séptima y ciertos recorridos de la 26. Los estudiantes, que se podría decir que es una ocupación horaria promedio de 10 a las 6 de la tarde o hasta las 10 de la noche, por las diferentes universidades que se generan ahí, la Biblioteca Nacional, y lo mismo, digamos de 6 a 8 obviamente no va a haber muchos estudiantes, mucha presencia de población juvenil. Bueno, los comerciantes y trabajadores, la ocupación horaria permanente y pues las residenciales que son muy mínimas, porque todavía pues dentro de estos edificaciones de los años 40, los años 50, todavía se mantienen algunas viviendas y pues se generan algunas habitaciones para habitantes de calle, los mismos vendedores ambulantes. Hay muchas zonas donde se ha generado este tipo de situaciones de alquilar habitaciones y todo pues en ciertas horas de la noche. Sí, el usuario establecido pues como dije, comerciantes y vendedores, pues para que se genere una propuesta comercial, cultural, que arraigue ese mercado de las pulgas, ¿no? Que a veces se presenta ahí en el parque a los fines de semana o este madrugón del mercado de las pulgas, y eso que se genera ahí sobre la séptima. Y los trabajadores y estudiantes, algo que complemente el BIC, y pues los usos alrededor. Ya como tal de las tipologías, pues ya no, pues estoy desarrollando hasta ahora eso porque estaba desarrollando lo de población, esto lo estaba desarrollando con el grupo en el que estaba. Pues hasta ahora estoy viendo las tipologías, qué situaciones no son parte de las fachadas, el tipo de materialidad, en este caso pues la de cocorico, que pues son tejas en barro, la estructura es en ladrillo y pues en yeso. En cuanto a ventanas, pues los marcos son en madera, se mantienen esas puertas en madera. Ese arco que genera alrededor de la puerta son de ladrillo, pues que es un elemento característico de ciertas construcciones de los años 40, 30 y de la época colonial. La canaleta, pues que en este caso pues no corresponde al uso patrimonial, pero pues es así, se puede desarrollar algo, pero bueno, elementos que no son pues el anuncio de cocorico, el desagüe que va de la canaleta pues va pegado a la fachada, al muro, entonces eso, creo que eso no es apropiado. Y en cuanto a este tipo de fachadas, pues de las fotos que tomé, estoy desarrollando también otro tipo de tipologías de lo que no se debe desarrollar acá. Pues en este caso pues vemos que hay un tipo de ventanas dentro de la fachada occidental del Mambo. También pues se generan este tipo de actividades con estas contrastes, ¿no? Un edificio patrimonial con un edificio pues vanguardista, podría decirte, que es construir con los tanques estos de almacenamiento. Este tipo de situaciones, sí, con
construcciones republicanas ya en la calle 24, que se mantienen en este edificio, pues que se mantienen todavía, pues su uso ha sido cambiante. Hay ciertas cosas que no son parte de la fachada y que se deben eliminar, otras están en deterioro, y que se pueden mantener, ¿no? Eso se podría mantener, y ya acá pues ya empieza pues como el vacío urbano, sí, ya este contraste entre un edificio republicano pues y un edificio colonial pues manteniendo su fachada, y pues ya acá este parqueadero con un muro que pues rompe con este esquema de distribución patrimonial, sí, de mantenimiento, de mantener este tipo, y ya pues es un muro ahí, y pues esto genera un vacío urbano. Este se podría la falla de la tipología, ¿no? Inclusive pues nos corta una vista con el Mambo, algo que pues no debería ser así. Se debería mantener esta vista por todos lados. Se podría, la propuesta pues ya se puede desarrollar. Y esto que estaba contando anteriormente, sí, este paso peatonal que va hacia la escalera y hacia el Parque Bicentenario, pues esto es un sector pues casi que abandonado, ¿no? Ese sector es como muy dividido y fragmentado hacia el Mambo, aunque hace parte de él, y como comentaba, pues pasan este tipo de situaciones. Actualmente pues este día que fui estaba vacío, no había muchas motos, pero normalmente pues se genera un parque de motos al lado de las esculturas, y pues no me parece que sea este tipo de actividades, a menos de que pues así, no he leído que sea así. Bueno, pues la escultura de manera pues cierto abandono, que se mantiene el uso de la escultura, que es algo visual, el acceso pues al BIC, al Museo de Arte Moderno de Bogotá. Inclusive pues fue difícil tomar las fotos, profe, pues de la fachada lateral derecha, o el sector hacia el oriente, desde el oriente hacia el occidente, porque este muro que hay acá a la derecha pues nos impide muchas cosas, ¿sí? Y como tal pues fragmenta esta interacción del Mambo con la Biblioteca Nacional. Sí, es como, a pesar de que se intentó darle una integralidad con unas pinturas, algo pues no me acuerdo qué es, algo que se desarrolla ahí, de todos modos genera cierta división, cierta fragmentación, y es raro esta transición acá para llegar. Bueno, pues en cuanto a las fachadas del Mambo, como ya comentaba, pues era una estructura de ladrillo, barandales metálicos en ciertas zonas de las cubiertas también de ladrillo, ciertas tipologías de ventanas en vidrio, jugando pues con la distribución de las fachadas. Acá se genera pues esta de norte a sur, sí, esta fachada pues esta fachada posterior, sí, podría decirse, que se genera este juego de la plazoleta del Parque Bicentenario, que va directo hacia el Mambo. Inclusive pues ahí se generan cierto tipo de actividades culturales y lúdicas en las noches, en las tardes. Se utiliza mucho informalmente, más que con el distrito y con el sector. Se generan ciertas actividades acá en la noche, sí, de comedia, de cine, de teatro, de ventas, de las mismas exposiciones. Las mismas universidades a veces incluyen esto en su forma de visitas, o acá generan algunas clases, pero es en ciertos horarios. Digamos, esto fue un día normal, y mira cómo está, un día entre semana, mediodía, y mira cómo está. Es lo que comento, como marginado, pero es más que todo como muy aislado ese museo de arte, y el Bicentenario pues a veces no implica como esa cierta integralidad. Si hay esa conexión, integralidad, pero no hay como ese atractivo de venir acá hacia este sector. En cuanto a cubiertas, pues son cubiertas en teja de ladrillo, algunas teja de barro, perdón. La del Mambo todavía no la he estudiado bien. Y pues acá pues es como un recorrido fotográfico de la visita, que yo me imagino que esto va en el Mambo, la bitácora, perdón. Y eso sería todo, profe.